Bien, tenemos que seguir avanzando. Hay más invitados esta mañana y, por supuesto, continúan las reacciones ante lo sucedido en la Corte Suprema de Justicia. Primero, la reelección de Ayub Prado como su presidente y posteriormente las declaraciones del magistrado Harry Díaz, donde se demuestra una clara división entre varios miembros precisamente de la Corte Suprema de Justicia. Está con nosotros el abogado Gabriel Tribaldos del Movimiento Institucionalidad y Justicia para comentar sobre esta situación, lo que está sucediendo en nuestro sistema judicial, etcétera. Buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Qué es lo peor que podemos decir de esta reelección de Ayub Prado? Mira, yo creo que principalmente lo que nos preocupa a todos es que una persona que todavía tiene temas por aclarar, es decir, esencialmente aquellos procesos que aún no han sido iniciados o que no han sido investigados ante la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, inclusive hay otros temas que no han llegado a esas esferas y que él tiene que aclarar, que han sido mencionados, como una persona que todavía no ha pasado por ese escrutinio sea reelegido ante en un puesto tan importante como es el presidente de la Corte Suprema. Quizás el más importante de la Corte Suprema. Así es. Como presidente, ¿no? Como presidente. ¿Se vive una crisis en este momento? Por supuesto. Mira, yo creo que las excusas, aquellas que se refieren a que el proceso de su nombramiento o de su reelección revistió todas las legalidades que exige la ley, no es suficiente. O sea, nuestros países, nuestro Panamá, no puede basarse solamente en eso. Nos olvidamos muchas veces que esos puestos o que esas designaciones necesitan ser revestidas por legitimidad. O sea, la legitimidad es un asunto tan importante como la legalidad. Ahora, estas cosas, algunos dicen que venían pasando desde hacía mucho tiempo, simplemente no habían salido a la luz pública. ¿Qué hay de cierto o qué posibilidad tendrá esto de ser así? Claro, creo que se habla constantemente de los secretos a voces. Ajá. Pero bueno, yo creo que son cosas que deben ser aclaradas. Nuestra clase política, los altos funcionarios deben entender que si el coto, que si aquellos cambios hacia lo positivo que debemos hacer todos, no lo hacen ellos mismos, esta sociedad va a implosionar en cualquier momento. Ahora, ¿qué demuestra que un magistrado recién seleccionado, en este caso el magistrado Cecilio Sedalice, sea el que llega y propone a Ayub Prado en su primer día en funciones prácticamente? ¿Qué demuestra esto? ¿Qué podemos pensar de esta situación? Podemos pensar muchas cosas, pero nos deja con un mal sabor de boca porque poco antes de su elección, de la elección de estos dos nuevos magistrados, ellos habían prometido muchas cosas. Entonces, claro, él hablaba de lavarle la cara a la Corte, de llegar pues implantando credibilidad, transparencia, etcétera, y se sale con esta nominación. Un montón de cosas. Entonces, ¿cómo se reacciona de esa manera? A pocas horas de sus designaciones, uno lo postula, el otro lo avala con su voto. Yo no quiero decir tampoco que de una vez que el magistrado Ayub Prado sea culpable de algo. No, pero él tiene que dar la cara y tiene que absolver una serie de cuestionamientos que no lo ha hecho hasta ahora. Entonces, estamos en una crisis, sí, seguimos en una crisis. O sea, tenemos muchos años de estar en crisis, en muchos sentidos. Varios sectores de la sociedad están exigiendo la renuncia no solamente de magistrado Ayub Prado, sino a raíz de las declaraciones del magistrado Harry Díaz, que renuncie toda la Corte inclusive. O sea, no, es que la sociedad ya está aburrida, ya demanda de muchas cosas que esperan que por fin se den. Nosotros, ¿cómo podemos seguir con este tipo de juegos políticos, con este tipo de explicaciones baladíes? No podemos seguir así. Ahora, ¿hasta dónde y hasta cuánto vamos a resistir? O sea, ¿hasta dónde va a aguantar la soga, como se dice? Porque se siguen dando situaciones que ponen en evidencia pues un mal manejo de justicia, el escándalo precisamente de la Corte Suprema. ¿Cuánto más puede resistir este país? O los panameños, ¿cuánto más podemos resistir? No sé hasta cuándo, pero lo que sí sé es que la soga
no se está fortaleciendo. La soga cada día está perdiendo hilos importantes, hilos que significan institucionalidad, hilos que significan democracia, hilos que significan política correcta, etcétera. Entonces eso se está reventando con cada actuación mal llevada de nuestros políticos, de nuestros regentes de justicia. Con cada una de esas actuaciones estamos agotándole la paciencia al pueblo. ¿Pudo el magistrado Ayub Prado haber rechazado esta nominación? Yo creo que eso es lo que él debió haber hecho. O sea, él debió... ¿Por qué se mantuvo ahí? Es la pregunta que muchos se hacen. Mira, yo creo que cuando uno no ha podido aclarar un tema o varios temas que están pendientes, no puedes asumir esa responsabilidad. No debes pensar que cuentas con la legitimidad apropiada para hacerlo. Cualquiera puede ser elegido, cualquiera puede revestir la legalidad de un puesto como ese después que cumpla con los requisitos, después que sea parte de la Corte Suprema como magistrado. Pero no significa que seas legítimo para ello. Por supuesto. Las declaraciones del magistrado Harry Díaz, para muchos desafortunadas, la manera, no solamente lo que se dijo ahí, sino cómo se dijo. Mira, declaraciones muy desafortunadas, declaraciones que muestran una pudredumbre institucional enorme, que muchos de nosotros, toda la sociedad, saben, o era un secreto a voces, que semejantes cosas pasan y han pasado en la Corte. Cómo la injerencia de un expresidente llega al punto de que llama a un magistrado y que ese magistrado acepta seguir esas instrucciones, porque eran básicamente una petición. ¿Será esto cosa práctica del pasado? ¿Será el único presidente, el presidente Martinelli, quien los secretos a voces siempre han estado ahí, pero ya es hora. Lo que no podemos es seguir con un órgano de justicia que tiene muchos casos de alto perfil, muchos casos de la ciudadanía en general, que deben atender con toda la paciencia, con todos los tecnicismos apropiados, y que ellos al mismo tiempo tengan que estar envueltos en temas de primera plana. Creo que no es lo apropiado. Ahora, la sociedad civil va a exigir algún tipo de acción para que estas cosas cambien. Renuncia en este caso del magistrado Ayub Prado, investigación de los otros magistrados. O sea, ¿cuál es el papel que debe jugar la sociedad civil en este momento, que fue muy enérgica precisamente en la escogencia de los dos nuevos magistrados? Yo creo que lo menos que puede hacer el magistrado Ayub Prado es renunciar a su cargo como presidente de la Corte Suprema. Creo que eso es lo menos que puede hacer, y dar las explicaciones y someterse al escrutinio que está pendiente. O sea, también aquí la Asamblea Nacional tiene un rol que no ha cumplido, tiene que darle curso a los procesos que aún están pendientes. No es posible que esos sigan ahí durmiendo el sueño eterno. Hace ya unos cuantos meses dijeron que estaban revisando, que estaban limpiando esos expedientes, sacándolos de la cajeta, quitándoles el polvo, pero hasta ahí pues. Entonces han pasado meses y nada. Ahora, yo vuelvo y pregunto lo mismo, o sea, ¿cuál es el papel que debe asumir la sociedad civil en este momento ante todas estas irregularidades, estas denuncias que se están dando dentro de la Corte Suprema de Justicia? Y lo hago porque precisamente pues vimos por casi una semana desfilando a los candidatos a magistrados ante pues diferentes organizaciones de la sociedad civil para conocer sus antecedentes, conocer su trabajo, etcétera, el perfil. Ahora mismo en esta situación, ¿debería la sociedad civil presionar como lo ha venido haciendo? La sociedad civil no puede bajar la guardia. La sociedad civil tiene que seguir presionando, tiene que aumentar la presión, tiene que seguir siendo una especie de veeduría ante las actuaciones de todos nuestros políticos que responden a nosotros, y por lo tanto no podemos seguir, o sea, no podemos parar de cuestionar. La sociedad civil
ha pedido ya acciones muy concretas con respecto a la renuncia. Esperamos que tenga... Solo la renuncia de Ayub Prado. No, es que hay mucho. Porque Harry Díaz, el magistrado Harry Díaz había dicho que deberían renunciar todos. Pero ¿qué sucedería con la Corte Suprema de Justicia si todos los magistrados en plancha deciden renunciar? Sus reemplazos serían los que están debajo de ellos. Ya nosotros vivimos, hace 26 años vivimos esa experiencia donde la Corte Suprema, a solicitud del expresidente Endara, pidió la renuncia y se dio un reemplazo y se llamó la Corte de Lujo. Ya nosotros pasamos por esa experiencia. O sea, ¿sus suplentes serían quienes tomarían los cargos? O sea, si los suplentes quedan en su posición, si los suplentes no renuncian también, en teoría, claro, es a quien les tocaría. Es a quien le correspondería. Pero lo que nosotros queremos es ya de una vez por todas que la Corte, que el órgano judicial, el Ministerio Público y todas las entidades que tienen que ver con la administración de justicia sean saneadas, que tengan ya por fin gente que todos nosotros nos merecemos. O sea, ya es hora. ¿El Ejecutivo juega algún papel dentro de todo esto? No sabemos. Creo que sería irresponsable decirlo. No hay nada en concreto. El presidente Varela dijo que la Corte se estaba saneando por sí sola. Fueron sus palabras. Bueno, mira, yo creo que la Corte tiene que dar, para que nosotros pensemos que se está saneando, tiene que dar ¿un paso firme? Pasos firmes. O sea, esto no son muestras de que se esté saneando. Esperemos que así sea, esperemos que lo hagan y muy pronto, porque ya nos estamos agotando.